Buenas noches a todos, muchas gracias, bienvenidos a este programa En la Mira con la Jefa. Está con nosotros un diputado muy aguerrido del PRI, Ricardo Medina, quien nos viene a platicar sobre la iniciativa que se votó esta mañana por parte de, es una propuesta del diputado Alejandro Gómez Gandaín, ya le vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? Y quisiéramos escuchar de viva voz del diputado Ricardo Medina, cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa privada y cómo afecta a los campechanos y a los partidos políticos. A ver, diputado. Pues de entrada, mil gracias, Yolanda, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a tu auditorio. Y bueno, pues como bien dices, es una reforma gandaya, ¿no? Impulsada por un gandayín, porque la verdad es de que de entrada hay que ver cómo se configura esto, ¿sí? Cualquier reforma electoral que tiene que ver con las instituciones, los procedimientos, pues implicaría por lo menos un cierto consenso con los grupos políticos, con las fuerzas políticas, que surja finalmente de una necesidad que la ciudadanía, las instituciones, los partidos hayan identificado, o una alineación con alguna reforma federal. Y en este caso surge exclusivamente del interés del gobierno en turno, del partido que está en el poder. Y eso de entrada pues ya genera una gran situación de duda, ¿no?, sobre los intereses y los motivos que puedan haber detrás. En un segundo término, fue una reforma que ha sido absolutamente hecha pues con una prisa, con una velocidad, como si se tratara como si que estuvieran urgidos. Bueno, es que lo están urgidos porque se les están agotando los plazos. Hay que recordar que la Constitución Federal establece plazos específicos que desde nuestro punto de vista ya incluso se vencieron. Es un tema de debate, que se debatió mucho, ¿no? Pero que al final ellos están contrarreloj y lo hicieron así, yo creo que incluso a propósito, para no dejar margen a que verdaderamente se abriera una discusión, como era lo lógico y como era lo razonable. Mira, para que lo tengan muy claro, esta iniciativa se presentó en el Congreso el viernes pasado. Este lunes, ¿sí?, antier, se aprobó en comisiones, en la Comisión de Gobernación y Protección Civil, donde únicamente participaron en la aprobación 3 diputados de Morena y un diputado independiente, ¿no?, de los que ya de otra manera votan mucho. ¿Cómo se llama ese diputado? Es el diputado de Champotón, Elías Baeza, ¿sí? Y pero no es tan independiente, ¿no? Bueno, parece ser que ya trae ya es más moreno que sus colorcitos, ¿no?, finalmente hacia tendencia morena. Entonces, la aprueban estos 4 diputados, o sea, básicamente la aprobó Morena, ¿no?, de una otra manera. Y entonces, eso fue el lunes. Y hoy se presentó al Pleno para votar. Y cosa también curiosa, como ya se está volviendo costumbre en el Congreso, de este Congreso gandaya, ¿no?, que busca finalmente descontar y sorprender, pues bueno, la Gaceta Parlamentaria, que como ya lo hemos explicado infinidad de veces, porque no ha sido la única ocasión, que es el órgano donde se da a conocer los temas que en cada sesión se abordan, la presentaron apenas a las 9:40, cuarto para las 10 de la mañana, o sea, 2 horas antes de que inicie la sesión del Congreso. Entonces, todo eso nos prefigura un actuar doloso, un actuar con una mala intención. ¿Cuál es la mala intención? ¿Cuál es el dolo en esto? Que no haya suficiente tiempo para discutir, que no se le dé la publicidad, que se informe todo el mundo, y no solamente me refiero a los diputados son los que toman la decisión, pero es una decisión tan trascendente que tendría que haberse escuchado, por ejemplo, formalmente en comisiones al Instituto Electoral del Estado. Se tendría que haber escuchado a los partidos políticos, tal vez a través de sus representantes o de sus propios diputados, pero no todos los partidos están representados en el Congreso. Yo creo que al final, si se hubiera querido hacer bien las cosas, si verdaderamente se quisiera tener una reforma que abonara, que enriqueciera, que fortaleciera
la vida democrática de Campeche se tenía que haber hecho con tiempo, con transparencia, con la publicidad debida, dando oportunidad a que todas las voces se expresen y tratando de buscar en lo posible consensos. Nada de eso ocurrió. Entonces ya de entrada eso, no solamente genera pues una clara muestra de la intención que hay detrás de todo esto, agandallarse, sino que al mismo tiempo generan vicios en el procedimiento legislativo que nosotros ya estaremos finalmente revisando jurídicamente para ver cuál va a ser lo procedente a hacer, ¿no? Y por el otro lado, ya hablando del fondo, esta reforma, ¿qué implica? Yo quisiera resumirlo en 3 aspectos muy importantes. Una, implica un recorte en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Menos tiempo para campaña. Menos tiempo para la organización electoral, ¿sí? Menos tiempo para la organización electoral. Tú recuerdas que de acuerdo a la ley actualmente los procesos electorales inician en el mes de septiembre del año anterior a la elección. En este caso la elección la vamos a tener en el 2024. Este mes de septiembre inicia ya todo el proceso electoral. Los actos preparatorios a la jornada electoral. Pero no hay una cláusula ahí en la ley, a ver, donde dice que cuando son iniciativas de carácter electoral aplican al siguiente proceso, no aplica para este. Siempre y cuando sí aplica para el próximo, siempre y cuando se aprueben 90 días antes del inicio del proceso, que es septiembre. Pero esa ley pudiera ser susceptible de un amparo o una controversia. Podría ser, sí, claro, justamente es parte de los elementos que nosotros estamos revisando jurídicamente y haremos valer ante la Corte, porque esto no ha acabado aquí. Bueno. Esto no ha acabado aquí, este show continuará. Bueno. Entonces, te decía que de acuerdo a la ley, el proceso electoral, sobre todo la parte de organización, la parte de actos preparatorios, inicia desde el mes de septiembre, o actualmente inicia desde el mes de septiembre del año anterior. O sea, este mes de septiembre tendría que iniciar un proceso que implica, por ejemplo, la identificación de los lugares donde se van a poner las casillas, contratar el material electoral, contratar, por ejemplo, y hacer toda una revisión del tema de los resultados electorales, preparar la insaculación de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla, capacitarlos, ¿no? Previamente a eso, tener un ejército de gentes que van a ser capacitadores, que van a ser asistentes técnicos. Bueno, en fin, es una serie de hechos y actos muy compleja, muy grande. ¿Y a cuánto tiempo lo recorta? Lo recortan todo esto al mes de enero del año electoral. O sea, 4 meses el recorte. Sí, 4 meses. O sea, le restan a todo el proceso de preparación 4 meses. Las elecciones inician en marzo prácticamente, ¿no? Entonces estamos hablando de que en enero arrancan los actos preparatorios y realmente van a tener un mes y medio, ¿no? Para poder organizar todo lo que antes se hacía en casi 5 meses. Creo que eso de entrada suena absolutamente ilógico, suena absolutamente fuera de lugar. Lo hemos platicado con autoridades electorales y están verdaderamente muy preocupadas porque eso les va a representar a ellos un perjuicio en una adecuada planeación de la elección. De nuevo, las elecciones no son cosas sencillas, movilizan a toda la ciudadanía. Pero te voy a decir algo que yo veo como espectadora política. Sí, claro. ¿Por qué cuando tienen el poder legislan como si nunca lo fueran a perder? ¿No? Ahí está el fuero que le quitaron a los diputados. Ahorita está operando en contra de ustedes porque cualquiera de ustedes es susceptible de que les armen una denuncia y aunque constitucionalmente los legisladores no pudieran ser reconvenidos por sus dichos y afirmaciones, cualquiera les puede levantar una denuncia e inclusive pedir pena corporal. Sí, ciertamente muchas veces se toman decisiones que pueden a la postre ser Entonces Morena, ¿sí? Desde mi punto de vista, está tomando decisiones como si jamás fuera a perder el poder. Totalmente como de si acuerdo. Fuera una dictadura que se va a quedar, eternizar por los años de los años. Pero justamente eso es lo que yo creo que le apuestan. Yo creo, y es evidentemente una hipótesis personal, de que al final ellos ven que finalmente la ciudadanía hoy está, por lo menos hablando de Campeche y hablando del gobierno local, no está
muy contenta, no simpatiza con sus decisiones, no simpatiza con lo que a 2 años de gobierno ha visto, ha sentido, ¿no? Y las encuestas, digo, no mienten. Ahí se hablan de aceptaciones y aprobaciones del 40% y estaba en yo viendo caída. una encuesta en donde hasta la aprobación de Andrés Manuel López Obrador se cayó en Campeche. Ya es el último lugar a nivel nacional, Imagínate. igual que la de la gobernadora. Y eso que estaba bastante alta antes. Y estaba muy alta. Muy alta. Campeche es uno de los estados donde está más alto. Entonces yo creo que ese efecto ya lo midieron y ya lo vieron. Y va a ser un efecto que no lo van a poder corregir, pero ni yendo a Chalma de rodillas. Entonces lo que están preparando es pues una manera de ir buscando la forma, ya sea de anular las elecciones donde no les convenga, ¿no? O en su defecto de poder intervenir, apoderarse del control de la elección. ¿Por qué? Porque imagínate tú, a ver, algo muy importante, los funcionarios de casilla. Son los ciudadanos que al final son insaculados, son electos, ¿no? De cierta manera, ¿no? Para que puedan ellos llevar el proceso en cada una de las mesas de casilla. Ellos tienen una responsabilidad muy importante, verifican que la persona esté en el padrón, son los que hacen el conteo en la mesa, ¿no? Y son los que tienen que estar sobre todo observando de que no haya ahí una situación irregular, una corrupción, que quieran hacer finalmente cosas indebidas. Pero parte de esto, algo muy importante es que las listas se deben de publicar. Las listas de todos los ciudadanos, por ejemplo, de funcionarios de casilla, cuando el Instituto Electoral ya los insacula, ya los tiene identificados, las publica para que sean de conocimiento de todos los ciudadanos y de los partidos principalmente, para que lo puedan revisar y decir, oye, esta persona no puede porque a lo mejor es funcionario de un gobierno o es funcionario de un partido. No lo eliminan, pero los tiempos, todo lo hacen así, lo achocan. Y esto finalmente, el menor tiempo siempre va a limitar las posibilidades. Sobre todo si le sumas que a los partidos ya les cortaron muchísimos recursos, tienen cada vez menos personal. Y entonces la estrategia nacional, porque esto no es un tema de la creatividad local, sino esto es un tema ya de, como yo lo vislumbro, una estrategia nacional. La estrategia nacional ha sido, y en eso lo veíamos en la famosa reforma que querían hacer y luego que pasó a ese plan B que afortunadamente se le dio palo, ¿no? Es debilitar a las instituciones, hacer huecos en los procesos electorales, porque si tú te topas con partidos débiles, con un instituto electoral local o nacional débil, y si tú hay huecos en la legalidad o oportunidades y rendijas, alguien se va a meter, y el que se va a meter es el que ejerce el poder, el que tiene el dinero y el que tiene la necesidad de preservar el poder para guardar sus colas. Bueno, ¿y qué otra? Te decía, una es el recorte del tiempo, otra es el recorte en el personal. Hoy los consejos distritales y los consejos municipales son órganos importantísimos en el proceso electoral. Son los órganos que les toca resguardar las urnas. Pero los representantes distritales de los partidos políticos no cobran dinero, ¿no? No, pero sí los consejeros. Se eligen ciudadanos que fungen como consejeros municipales o distritales y aparte también hay un secretario técnico. Y ellos tienen la responsabilidad, de una vez que se hace el conteo en las casillas respectivas, de recibir los paquetes electorales, de recibir la urna electoral sellada y recibir las actas de escrutinio y cómputo. Y ellos son los que al final, 3 días después, ¿no? Unos días después de la elección, hacen finalmente el cómputo en base a las actas y hacen la declaratoria finalmente de mayoría de los candidatos que pueden haber ganado, ya sea en un distrito o en un municipio, ¿sí? O sea, son una parte fundamental también en el proceso electoral. Actualmente la ley establece que sean 5 porque de entrada ese es así como el parámetro que la ley general, o sea, la ley que rige a nivel federal, establece para sus propios órganos. Entonces se hizo un símil. Y aparte porque 5 es un número que en cierta forma da medianas garantías de que va a haber un número lo suficientemente representativo para que en todo caso haya una vigilancia entre todos. Se quiere, por un argumento estrictamente presupuestal, lo quieren pasar a 3 consejeros. Y entonces, algo que antes, de acuerdo a la ley actual, se tiene que decidir
por mayoría calificada, o sea, 5, necesitas 3 votos para aprobar, por ejemplo, no sé, cualquier decisión que tenga que tomar el Consejo Distrital o Municipal. Ahora basta el voto de entre los 3 de 2. Entonces, vas reduciendo esto. ¿Cómo lo veo yo? Representatividad. Perdón, vas reduciendo representatividad. Y legitimidad también. Y legitimidad también, pero también vas facilitando la oportunidad de cooptar, de comprar y de intervenir finalmente en los procesos. Y que le salga más barata la compradera. Que salga más barata, porque a menos gente es más fácil poder apoderarse de un consejo. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la disminución de recursos. Con el pretexto del presupuesto, que el gasto electoral, etcétera, 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 se busca finalmente, y de esta acortar los tiempos, reducir de manera importante los recursos que el Instituto Electoral actualmente tiene asignados. Y esto sin dejar de ver que hay una serie de compromisos y acciones que el Instituto Electoral tiene que realizar. Se ignora completamente el tema electoral y ellos, los que están promoviendo esta iniciativa, desconocen que, por ejemplo, hay convenios entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos locales, como el de Campeche, para realizar ciertas acciones conjuntas. Capacitación de funcionarios es una acción conjunta y necesitas entonces contratar capacitadores, actualizar a esas personas para que ellos puedan replicar luego con la gente. Necesitas comprar propaganda para difundir las elecciones, propaganda para difundir la ubicación de las casillas. Nada de eso va a haber ya. Va a haber un recorte significativo que entonces va a ser... O sea, no va a haber. Que se reduzca todo eso, o sea, que no puedas contratar suficientes capacitadores, todo eso. Y entonces, uno de los mayores problemas que generan nulidades de las elecciones es cuando se cometen errores en las casillas. Entonces, si tú tienes gente que al final, ciudadanos que fueron insaculados y que de buena no los fe capacitaste como debe ser. De buena fe llegan y quieren cumplir con su deber ciudadano, pero nadie les dijo cómo, ni de qué manera, ni cuáles son sus responsabilidades, van a cometer errores y esos errores van a hacer que se anule esa elección y entonces todo el voto ciudadano va a quedar finalmente tirado a la basura y eso pues le conviene a algunos, ¿no? Sí, pero mira, aquí hay algo muy importante también, ¿no? Creo que ese argumento de no hay recurso no es creíble cuando ves que hay dispendio del gobierno en otras áreas que son menos importantes y menos estratégicas. Y segundo, mucha gente cree, y ellos lo venden muy bien, que es un gasto ocioso el recurso que se le destine a los partidos políticos. Lo que la gran mayoría de la gente no sabe es que los partidos políticos tienen prohibido recibir financiamiento privado. Uh-huh. Solamente pueden recibir el 10% de lo que reciba de prerrogativa del gobierno. O sea, no tienen maniatadas las manos de los partidos porque no pueden, como antes, cuando yo entré al PAN, todos los panistas pagábamos una cuota al mes por ser panista, una membresía, y nosotros salíamos a hacer boteo en las calles, hacíamos kermés, organizábamos eventos, rifas para financiar a nuestro partido político. Claro. Cuando, creo que fue en la época de Salinas que se estableció la obligatoriedad, el financiamiento público se convirtió en una camisa de fuerza para los partidos, porque tienes por cada peso gastado como 5 auditorías al año, ¿no? Tienes que pagar una auditoría el partido, tiene que el partido a nivel estatal, el partido a nivel federal te audita el IEC y te audita el INE. Y aparte tienes que pagar a un despacho privado que te haga una auditoría, que te arregle los estados financieros. Entonces, pasas un filtro de 5 auditorías y estás maniatado porque tienes topes de campaña, y eso es propuesto por la misma izquierda. Sí, así fue. Fueron propuestas de la izquierda. Y se ve, oye, muy bonito, no, ni un peso a los partidos políticos, perfecto. Pero entonces que permitan a cada partido autofinanciarse. Porque pues los partidos son como las iglesias, según los feligreses que tengas y los simpatizantes es el dinero que vas a tener. Los que están condenados a desaparecer en ese contexto son los partidos morralla.
¿sí? Que muchos venían de la Satélite, izquierda. sí, que se pulverizaron y que son hoy los grandes aliados de la 4T. Sin duda. ¿No? O sea, pues partidos que solos no representan nada. En otras palabras, pelearon, pero ahora que llegaron ya quieren echar marcha atrás todo porque finalmente ya les gustó el poder. Entonces, creo que, y la gente dice, ay no, sí, qué bueno. Sí, yo digo, qué bueno que nos quiten el dinero a los partidos políticos, perfecto, pero que nos dejen que cada quien capitalice, claro, que busque cómo financiarse y que tengas libertad para gastarte el dinero que tú consigues en la campaña que quieres. Ah, no, porque se va a meter el narco. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Exacto. ¿No? Entonces, te digo, pues llegan al poder y legislan como si nunca fueran a perder el poder. Así es. Y ellos mismos están poniendo una camisa de fuerza, porque si en el 2024 la gente echa marcha atrás y recula con la 4T, pues a ver cómo les va después. Ahí van a estar llorando porque son malos y llorones. Eso sí, son malos y llorones, bien lo ¿No? dices. O sea, toda la vida vivieron en la oposición, 25 años criticando todo y hoy repiten exactamente todo lo que criticaron y además dicen que no son lo mismo. Claro que no son lo mismo, son peores. Son peor. Sí, son claro. peor. La verdad es que el panorama es ese, ¿no? Como te decía, en lo personal yo lo que veo es que se trata de, por un lado, debilitar el proceso de preparación de una elección, que es algo tan importante y se recorta tiempo, se recortan recursos, se recorta personal, se debilita la propia institución responsable, al Instituto Electoral del Estado, porque ya no va a contar con esta disponibilidad de recursos, ya no va a contar con personal suficiente y se debilita también finalmente no solamente desde los recursos, pero en general desde todo lo que se debe de hacer a tiempo y con oportunidad. Este recorte en tiempos pareciera como algo sumamente pues inocuo, pero la verdad es que genera un desfase muy importante, porque también hay que recordar algo. Las elecciones en Campeche son concurrentes con las elecciones federales. Sí. Entonces, son dos elecciones. Son dos elecciones, o sea, va la elección federal y va la elección local. Y en consecuencia tiene que haber armonización, tiene que haber coordinación entre la elección federal y la elección local. Y resulta entonces que para la elección federal vamos a tener tiempos distintos. Ellos sí van a comenzar en septiembre, ellos sí van a tener que sacar sus procesos de insaculación con cierta anticipación, iniciar sus capacitaciones y nosotros ahora sí que viendo como el chinito esperando, ¿no?, hasta que de enero para que eventualmente arranquemos, ¿no? Y lo vamos a hacer con el tiempo encima, con menos recursos, con muchas prisas y con prisas, sin recursos y sin una debida planeación, es bola cantada que las cosas van a salir mal. Yo me pregunto cuando he oído al diputado Gómez Gandallín en la tele, ¿qué pensarán los campechanos de oír que hasta el acento veracruzano, o sea, no habla como nosotros, ¿no? No. O sea, es un extranjero total. Totalmente. ¿Qué pensarán de esa representación popular? Pues de entrada los campechanos no lo eligieron, o sea, lo pusieron en una lista y es lo que permitió que llegue finalmente, ¿no? Yo creo que los campechanos lo que tienen que pensar es si quieren seguir de una otra manera teniendo ese tipo de representantes, ¿no?, que al final no están, digamos, vinculados a los intereses, no conocen las necesidades, vamos, no tienen, yo creo que hasta ni siquiera el palpitar del corazón de lo que tiene la necesidad propiamente de los campechanos. Hace poco se dio un concierto, ¿no?, y el concierto lo fue a dar a otro estado, ¿no?, en un grupo de rock que está implementando. Él puede decir lo que quiera, ¿no?, ese es otro tema, pero al final yo creo que eso es uno de los grandes asuntos que lamentablemente a este gobierno lo han señalado mucho la ciudadanía, ¿no? El que muchos de sus funcionarios y de la gente que toma decisiones importantísimas para la vida de todos los campechanos no tienen el apego mínimo, ya ni digamos el apego, la sensibilidad para atender a los campechanos, y eso finalmente pues es parte de ese temor que hoy existe. Pues esa indolencia la van a pagar en las urnas, no tengo ninguna duda, porque en mi experiencia el campechano no le gusta la confrontación. La gran mayoría de los campechanos son muy campechanos, pacíficos, pero a la hora de que les toca desquitarse en la urna, lo hacen. Sí, cómo no. Y los políticos también lloran, porque también te engañan. Vas y los besas y los abrazas y te dicen, sí, voy a votar por ti. Si tienes poder, más te lo dicen, ¿no? Y a la hora de la hora ves tu realidad.
Sí, eso es muy real, ¿no? Y bueno, sin duda alguna, yo creo que es algo que finalmente así se ha estado moldeando y generando, generando esta nueva cultura política en la gente, pero la realidad es que la gente tiene que ser muy consciente de que si queremos tener un mejor Campeche, una mejor opción de vida, un mejor desarrollo, una mejor seguridad, pues entonces tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en este momento y tomar decisiones, y ya no solamente tomar las decisiones, sino también cuidar que finalmente las cosas ocurran de la manera correcta. Insisto, yo creo que toda esta reforma electoral en los términos que le hemos platicado, gandalla, hecha con total dolo, ¿no? Y que pega en puntos importantes, neurálgicos, para tratar de desfondar la buena organización de un proceso electoral, simplemente tiene como interés el saber de que ellos van a poder meter mano y apoderarse de un momento dado de la elección, porque tienen el temor de que las cosas no les son favorables, y entonces es cuando la ciudadanía tiene que estar muy atenta, es cuando la ciudadanía tiene que verdaderamente, pues si queremos un mejor Campeche, pues tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Pues mire, diputado, creo que lo único que le queda es pedalear una acción de inconstitucionalidad. Yo sí veo muchas rendijas, y rendijas del tamaño del cerebro de Casarín, del espacio que hay allá adentro. Creo que existe una posibilidad muy grande de que prosperan en la Corte estas acciones de inconstitucionalidad, porque nuestra elección es concurrente con la federal y no la puedes desfasar aunque quieras. Claro. ¿No? Los tiempos son los mismos. No tengo la menor duda que una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, no sé cómo digan los abogados. Sería la acción de inconstitucionalidad. Tiene mucha tela de dónde cortar y mucho que ganar en este proceso. Y afortunadamente la Corte estableció una serie de criterios que creo que no son favorables en este caso, a raíz de el análisis de ese famoso Plan B, que yo he dicho, el Plan B no lo pudieron sacar en lo nacional, y ahora seguramente lo querrán hacer a nivel local, y Campeche parece que lo están agarrando nuevamente de conejillo de indias, ¿no? Para experimentar qué tan viable puede hacer ¿cómo se llama? Estas gandalleces y estos descontones hacia la ciudadanía, ¿no? Pero sí, por supuesto, ya estamos trabajando en el tema del análisis jurídico, tenemos un plazo que nos marca la ley, yo estoy seguro que dentro de ese plazo tomaremos acciones y decisiones, ¿no? Y apostarle finalmente a que la Corte entre en un análisis profundo de la situación, no solamente del fondo que ya explicamos, pega, impacta y vulnera la democracia en Campeche, sino también de todos los vicios de procedimiento, los errores que se han generado y que de una otra manera menoscaban la posibilidad de que esa ley sea una ley bien discutida, bien analizada y que sea representativa. La Corte tiene incluso una jurisprudencia muy clara donde dice que en un procedimiento de reforma de leyes tienen que respetarse la libre deliberación, el buen análisis, un debate profundo, la participación de todas las fuerzas políticas. Y además por cuestión de tiempos también tienen las de ganar ahí. Lo mismo sucedió con el Plan B, ¿no? Y con muchas otras iniciativas que le echaron reversa a la 4T porque no hubo la discusión ni la deliberación. Y estaba yo viendo ayer una entrevista de Olga Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, y le preguntaban que por qué esa embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia, y ella lo justificaba diciendo que porque la Corte promovió su desafuero hace veintitantos años, ¿no? Fue en el 2023 o 24. Fue en el 2024. Sí, no, 2003, en el 2004. 2004. No, fue 2003, 2004. Sí, o sea, eso tiene prácticamente 20 años, ¿no? 20, 2003. 19 años. O sea, ella justificaba, decía, sí, es que él, pues la experiencia que tuvo con la Corte. Pero, o sea, fue una experiencia
desafortunada. Sí. Efectivamente, la Corte... Y una respuesta desafortunada de Olga Sánchez Cordero. Exactamente. Pretender justificar lo injustificable. No porque tiene palabras, ella fue ministra. No tiene palabras lo que se ha hecho en contra de un poder como es el Poder Judicial, y menos contra integrantes, y mucho menos contra mujeres como es la presidenta Norma Piña, donde la han puesto ahí en sarcófagos, en ataúdes, y le han deseado expresamente su muerte por autoridades, no por un pelagato, no por un autoridades porro, con poder, por un gobernador. Sí, por un gobernador de un estado morenista. Y solapado por el presidente de la República. Solapado por el presidente de la República, y donde también hubo representantes de Campeche en ese mitin. El diputado Gómez Gandallín, ese y otros, veracruzano. Y otros de la fauna política que se ha incorporado. Que fueron con viáticos y gastos pagados a cargo del Congreso. Del Cambio, por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esta Olga Sánchez Cordero, al justificar como una historia de vida, ¿no?, verdaderamente deja mucho que desear, porque entonces yo creo que las mujeres tendrían que, sobre todo ahora que está en boga y con todo la defensa finalmente del respeto, ¿sí?, y que se acaba de aprobar una reforma constitucional, ¿no? Hombre, también ya se aprobó en Campeche, ¿no? Se aprobó la constitucional federal, pero no se ha actualizado las reformas. La 3 de 3 no se ha aprobado aquí. A nivel local no. Y eso es parte de lo que nuestra compañera Adriana Ortiz ha estado presionando, y es lo que ha estado pidiendo, que las comisiones sesionen. Ella preside puntos constitucionales, pero además de puntos constitucionales, este tema me parece que también derechos humanos, con el diputado Falconi, que es del Carmen de Morena, ¿no?, tendrían que sesionar para que se pueda hacer todo esto. ¿Y tú crees que existe la factibilidad de que se apruebe cuando acaban de registrar a la gobernadora Sansores en el padrón de violencia de género, de violentadores de género? Evidentemente no es algo que les convenga, como tampoco la revocación de mandato. Nosotros ya tenemos meses, yo presenté la revocación de mandato en nombre del grupo parlamentario, ¿no? Lo hicimos en el periodo anterior, y al día de hoy no lo han turnado a comisiones para discusión, ¿sí? Entonces, en las sesiones pasadas exigíamos eso. Ahí esa iniciativa de revocación de mandato se mandó para análisis y dictamen a puntos constitucionales y a derechos humanos, ¿no? 2 comisiones juntas. Puntos constitucionales que la preside Adriana está en total disposición de que si es hoy se reúnen para dictaminar. Pero derechos humanos, que la preside Falconi, se ha hecho ojo de hormiga, no ha querido. No, pero y ahí lo requerimos y le dijimos, y él tuvo todavía el cinismo de subir a la tribuna y decir, yo estoy de acuerdo, vamos a aprobarla. Y ahí le decíamos, fija fecha y hora, porque si tú no fijas fecha y hora, simplemente... No, pero pues él hace lo que le dice. No lo va a hacer, obviamente. No, pero no es él. Claro. Es su patrón, su patrona más bien, ¿no? Exactamente. Entonces, así se mueve el Congreso, ¿no? Sí. Precisamente el esquema de gobierno republicano nuestro contempla la división de poderes para que un poder cuide al otro. Pero cuando una sola persona concentra todo el poder, se convierte en un poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente todo. Absolutamente. ¿No? Entonces, bueno, ya lo veremos, porque como dice la Biblia, en arca abierta hasta el más justo peca, y si tienes todo el poder contigo... La tentación es muy grande. No la tentación, los paganos son los ciudadanos. Sí, claro. O sea, no los políticos, es el pueblo común y corriente. Sin duda. Que empieza a ser víctima de las propias autoridades. Por eso es tan importante tener contrapesos, por eso es importante que haya equilibrios, ¿no? Y por eso es que en este proceso que todavía nuestro país y Campeche están viviendo, ¿no?, de fortalecer toda una cultura política y democrática, no se le puede poner todo el poder, ahora sí, todos los huevos en una sola canasta, sino tiene que haber un reparto que permita generar esos cuidados mutuos, ¿no?, y que permita sobre todo que nunca caer en esta tentación tan fácil de caer en este absolutismo, en estas actitudes dictatoriales, autoritarias, arbitrarias, que al final las acabamos pagando todos. Bueno, pues vamos a ir a otro segmento, a ver si nos da tiempo de comentar un poquito de las elecciones del Estado de México. ¿Vale? Sí, cómo no.
A donde vaya, le acompaña Llantamaya. Instalación totalmente gratis. Pregunta por nuestra póliza contra daños y banquetazos. Contamos con más de 40 años de experiencia. Llantamaya Jaina, la única tienda Pirelli en Campeche. Gerardo Ruiz te mantiene bien informado con Status Quo en sus 2 emisiones, 3 de la tarde y 9 de la noche. Status Quo por Mayavisión. Nona Mía Restaurant. Ven y vive una experiencia con los sabores de la nona. Disfruta de una cita especial en nuestras cómodas instalaciones. Déjate consentir por nuestra cocina italiana, mediterránea, platillos auténticos, promociones inigualables para hacer de cada comida una ocasión especial. Ubicado en Avenida Ruiz Cortines número 5, Barrio de Guadalupe. Teléfono 981-167-7627. Nona Mía Restaurant. A donde vaya, le acompaña Llantamaya. Instalación totalmente gratis. Pregunta por nuestra póliza contra daños y banquetazos. Contamos con más de 40 años de experiencia. Llantamaya Jaina, la única tienda Pirelli en Campeche. Gerardo Ruiz te mantiene bien informado con Status Quo en sus 2 emisiones, 3 de la tarde y 9 de la noche. Status Quo por Mayavisión. Nona Mía Restaurant. Ven y vive una experiencia con los sabores de la nona. Disfruta de una cita especial en nuestras cómodas instalaciones. Déjate consentir por nuestra cocina italiana, mediterránea, platillos auténticos, promociones inigualables para hacer de cada comida una ocasión especial. Ubicado en Avenida Ruiz Cortines número 5, Barrio de Guadalupe. Teléfono 981-167-7627. Nona Mía Restaurant. Bueno, pues diputado, ya que está por aquí, a ver, y ya faltan unos cuantos días para la elección del Estado de México, hoy se acaba la prohibición de hablar de campañas. No vamos a hablar de las campañas. Yo quiero pedir tu opinión. ¿Cómo la ves? ¿Cuál crees que sea el resultado básicamente en el Estado de México? Te pregunto por el Estado de México porque todas las encuestas que he visto hasta ahorita, en Coahuila la ventaja es bastante amplia. No hay una sola encuesta que le dé el triunfo al candidato Guadiana, y con ese desastre que se traen los aliados que no renunciaron, los aliados que es el PT y el Verde, que no renunciaron a sus candidaturas, aunque el partido los renunció. Pues no me queda ninguna duda que se consolida el triunfo de tu candidato. Pero en el Estado de México, ahí sí tengo mis dudas, porque
las encuestas, he visto encuestas a Delfina diciendo que tienen el 30% de diferencia, y yo he visto encuestas muy serias donde la diferencia es a favor de Delfina es solo de 6 puntos. ¿Tú cómo ves, cómo anticipas el resultado electoral del Estado de México a tu punto de vista como priista? De entrada hay que poner en un contexto. La elección del Estado de México es la madre de todas las batallas en este momento, por lo que significa el Estado de México, ¿no? Es el estado con mayor votación, con recursos, con una proximidad a la Ciudad de México, hace todo un entorno metropolitano muy importante, ¿no? Es una entidad que tiene mucho peso político, ¿no? Porque pues me parece que es una de las que tiene, si no la más, o es de las más con número de diputados y senadores en el Congreso, entonces tiene una capacidad. Creo que tiene 32 distritos electorales. Algo así, la verdad no lo tengo claro, pero nosotros tenemos uno, ellos tienen 32. Con eso está muy claro, entonces o algo así. Tienen una capacidad de influencia muy significativa, y digo eso sin restar el hecho de que históricamente ha habido toda una tradición y una serie de personajes, ¿no? Que han emanado del Estado de México, que han tenido injerencia en el contexto federal, local, municipal y en la vida histórica de nuestro país, ¿no? Entonces, la elección del Estado de México no es cualquier elección, es una elección muy importante y seguramente va a ser un parteaguas, ¿no? De mucho de lo que vamos a ver hacia el próximo año, en el 2024, ¿no? De entrada también recordar que cuando iniciaba esto estábamos frente a un momento en donde Delfina, que ya había sido candidata, volvió a ser entronizada como la candidata. Y eso sí, en cierta con forma. todas las denuncias probadas de corrupción. Denuncias de corrupción cuando fue alcaldesa de Texcoco, ¿no? Donde le cobraba cuotas a todo mundo, ¿no? Y que luego públicamente confesó que ella los aceptó. Que sí, pero que el dinero se lo dio a su partido. Sí, una vacilada. La verdad que una delincuente confesa, ¿no? En todos los sentidos. Pero aparte de eso, un desastroso papel en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Bueno. Y pese a todo eso la vuelven a entronizar como candidata. Como fuere, hay que reconocer que Morena tiene una estructura a través de los programas sociales y todos sus arreglos, ¿no? Que no es un pero el PRI del Estado menor. De México es muy fuerte también. No canta mal las rancheras, ahí tienen su tarjeta para la mujer. Y claro, y aparte se tienen muchos bastiones y un trabajo muy bien aceitado desde muchos años hacia atrás, ¿no? Y eso ha permitido que sea una de las entidades, junto con Coahuila, ¿no? Que no se perdían, o sea, que no se ha perdido finalmente, ¿no? Entonces, el caso de Delfina entra entonces en el proceso, pues ya con un background, ¿no? O sea, ella ya traía un cierto conocimiento, que bueno, en algunos casos era favorable o desfavorable, pero ya la gente la conocía, ¿no? Tiene una estructura de partido y ahí, aparte hay que recordar que mandaron a los mejores operadores del presidente, ¿no? Gente que era la Pero a pesar de eso, Alejandra se le acercó, ¿no? Sí, y eso es lo verdaderamente importante, yo lo que quisiera remarcar, que a pesar de tener tiempo con más antelación haciendo, digamos, campaña, ¿no? Tanto el año pasado, el tiempo que estuvo en la Secretaría de Educación Pública Federal y apenas ya propiamente la entronizaron, de tener todo un respaldo desde el nivel gobierno más importante que es el gobierno federal, y esto, la apertura a recursos, a una estructura humana, a tener a los lugartenientes más cercanos y más confiables del presidente en su ejército. A pesar de ello, pues hoy la elección se ha cerrado a un punto que verdaderamente hay muy buenas posibilidades. ¿Vas a ir a cuidar la elección? Pues estamos en el ánimo, ¿no? Vamos a ver finalmente si ahorita con todos los temas aquí en Campeche, ¿no? No creo que Casarín te apruebe los viáticos ni el boleto de avión. No los necesito, yo me los pago, eso yo no tiene problemas. La verdad que en el caso lo tarjeteamos a 18 meses, pero la verdad es que se ha cerrado todo muy bien y como dice el dicho, ¿no? Caballo que alcanza,
gana. Entonces nosotros confiamos que eso va a ocurrir. La verdad es que la propuesta de Alejandra es una mujer no solamente joven, profesional, con resultados, muy inteligente. El debate fue, yo creo que muy claro para la gente, ¿no? Entre quienes verdaderamente tenían algo en la cabeza. Ella subió algunos puntitos con el debate, ¿eh? Claro, muchos. Sí, le dio algunos puntos de ventaja. Pues mira, yo como espectadora política, porque no conozco del Estado de México, solo lo que veo en las noticias, si la diferencia es, como dicen las encuestas serias que he visto, de 6 puntos en favor de Delfina, esos 6 puntos, yo lo que he vivido es que el PRI, con la movilización de su estructura territorial, pudiera emparejar la elección el día de. Sí, claro. Pero la moneda está en el aire, cualquier cosa puede pasar, hasta que las encuestas todas se equivoquen, porque ya nos pasó. Ya ha pasado. Cuando Calderón, en muchos estados donde el PAN perdía, resulta que ganó. Sí, y donde se supone que ganaba, perdió. Entonces, yo desde eso no le creo mucho a las encuestas, pero bueno. Sí, la gente ha aprendido mucho a dar estas respuestas y todo, pero como yo coincido totalmente contigo, yo creo que va a ser algo que se va a decidir realmente el día de la jornada electoral, y mucho va a tener que ver quién puede organizarse mejor, movilizar mejor y vigilar y cuidar mejor sus votos, ¿no? Esa va a ser verdaderamente la diferencia. Entonces ahí vamos a ver, ahora sí que un choque cuerpo a cuerpo en 2 ejércitos muy importantes, ¿no? Y por el bien de México esperamos que sea un resultado favorable. Ya haremos una mesa de análisis a ver los resultados. Seguro que sí. Gracias por tu visita. No, muchas gracias, Yolanda. Es estoy aquí a tus órdenes. Que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Hoy. Buenas noches a todos. Y ahora el corruptómetro de la semana se la lleva el diputado Alejandro Gómez Casarín, quien en Veracruzano nos dijo que la oposición en Campeche no tiene ventana, sino rendija. Bueno, si es del tamaño del vacío que hay en su cerebro, yo creo que va a ser muy amplia. Mire usted. Él puede decir muchas cosas, como siempre la dice, pero al final de cuentas nunca le asiste la razón. Siempre salen, ahora sí que lo que dicen sale contrario con lo que se ejecuta legalmente. Pero no tenemos problemas con eso. Ya les he dicho que finalmente ellos tienen que tener no su ventana, pero sí su rendija, donde se puedan expresar. Hay que darle tantita cancha. Parece que ya se está haciendo costumbre. La gobernadora Sansores se ha vuelto famosa a nivel nacional por el escándalo y la estridencia. Hoy nos encontramos con la noticia de que va a ser la primera mujer gobernadora inscrita en el padrón de violencia de género. ¡Qué vergüenza! Seguimos dando noticia. El oso de la semana, sin duda, lo tiene la gobernadora Sansores, que además nos amanecimos también con la noticia que para ella la violencia de género es una mamada. ¿Cómo la ven?